Cada vez vivimos más años, pero parece que vivimos peor. ¿Por qué? Todos nacemos con un cuerpo, con un organismo que está diseñado de una forma magistral por la naturaleza para ser perfecto y para autocurarse. Después de todo lo que hemos hablado, entonces, ¿cuál diríamos que es la mejor inversión que podemos hacer en salud? El ver cómo las personas, sin darnos cuenta, elegíamos con nuestros hábitos de cada día y nuestros pensamientos que hay una clara correlación entre lo que piensas y la fisiología que ocurre dentro de tu cuerpo. Entonces, de todo esto que hemos estado hablando de longevidad, ¿qué consejos pueden empezar a hacer hoy mismo? ¿Qué biomarcadores crees que deberíamos conocer todas las personas? ¿Crees que un propósito, crees que eso ayuda a vivir más años y con mejor calidad? Todo tiene solución, digo, menos la muerte, que estamos a punto de también solucionarla. O sea que... Vivimos en una época donde tenemos más información sobre salud que nunca, pero cada vez hay más personas cansadas, estresadas, con ansiedad, problemas metabólicos o incluso durmiendo fatal. Y me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? Así que hoy vamos a descubrir si realmente podemos prevenir gran parte de todas estas cosas, que al final yo creo que de alguna manera u otra nos pasan a todos. Así que bienvenidos, bienvenidas a Idea Negocio, tu podcast de emprendimiento, marketing y de esas historias que merecen la pena ser contadas. Pero hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos al doctor Pedro Luis González, especialista en medicina preventiva de precisión, de estilo de vida y longevidad. Y te prometo que si te quedas aquí hasta el final, te vas a llevar algún conocimiento nuevo. Te doy mi palabra. Así que, doctor, bienvenido. ¿Qué tal estás? Pues nada, muchas gracias por esta bienvenida y estoy bien, estoy a gusto porque vamos a tener una conversación que es siempre interesante. Muy bien. Que la gente escuche con cosas, o más que nada perspectivas diferentes, ¿no? A lo que se oye generalmente en todas partes. Exactamente. Y además tu perfil me parece muy interesante. No todos los días tengo la oportunidad de hablar con un doctor, así que me encantaría saber un poco más tu punto de vista. Pero antes, para quien no te conozca, ¿quién es Pedro? Pues mira, Pedro es un médico especialista en medicina preventiva, que es eso que todo el mundo aborrece, ¿no? Porque dice, me va a quitar el café y el tabaco y el vino y las mujeres, ¿no? Y esa cosa que... Pero bueno, es una especialidad muy amplia que incluye también la gestión de hospitales, la divulgación de salud, y de hecho yo lo he practicado a lo largo de ya mis casi 40 años de experiencia en todos sus ámbitos, ¿no? Y en esta última etapa mía de vida profesional estoy haciendo un poco esta idea de divulgación y de enviar un mensaje muy claro, ¿no? De que no nos equivoquemos por mucha tecnología y muchas cosas nuevas que haya, aunque parece una solución rápida y a veces muy cara, pero rápida, no es la solución. Sí, hablaremos un poco de todo esto, pero quería preguntarte también, ¿cuándo descubriste que querías dedicarte a la medicina preventiva y no simplemente al tratamiento, por ejemplo, de enfermedades? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, en realidad cuando yo acabé tú sabes que la carrera de medicina son 6 años, ¿sí? Y luego tienes que hacer una especialización. Yo me quería especializar en los Estados Unidos. Vale. Y quería hacer en aquel momento una especialidad que estaba en boga, te estoy hablando de los últimos años 80, ¿sí? Era la inmunología clínica, por todo el tema del SIDA, que era la enfermedad de moda en ese momento y la más importante, ¿no? Vale. Y entonces yo quería ir allí porque era una especialidad que en Estados Unidos era único, se mezcla la clínica con la investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras intentas ir allí, tienes un año o año y pico, que yo dije, bueno, pues voy a hacer el MIR en España, lo hice, vale. Lo pasé, entonces dije, voy a coger una especialidad pues que sea general y que me dé una idea amplia de la salud, del sistema sanitario y tal, para ir mejor preparado, ¿no? Allí. ¿Qué ocurrió? Pues mira, yo me encontré con una persona que se llamaba, no me acuerdo, pero era un sociólogo muy famoso, que nos daba clase en la Escuela Nacional de Sanidad y nos habló de la sociología de la salud, ¿no? Vale. Y me enganchó totalmente. El ver cómo las personas, sin darnos cuenta, elegíamos con nuestros hábitos de cada día y nuestros pensamientos cómo estábamos, ¿no? Y que todo eso, ahora hoy día, en ese momento todavía no se admitía mucho, ahora hoy día ya se sabe que hay una clara correlación entre lo que piensas y la fisiología que ocurre dentro de tu cuerpo, ¿no? Qué bueno. Y fue esa razón por la que al final pues me quedé con esta especialidad y me quedé en España y no me fui. Cosa que a veces me arrepiento porque allí, cuando voy a Estados Unidos, que voy mucho porque allí sí que he hecho un máster, he hecho muchos cursos, y la gente normal cuando te pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo soy médico. Y dice, este tío es millonario, ¿no? Porque en Estados Unidos los médicos son millonarios. Y claro, la realidad es muy distinta aquí en España, ¿no?
Lo que sí Claro. es verdad es que los médicos españoles tenemos fama de alta eficacia, ¿no? Porque realmente hacemos un sistema que es como el norteamericano de formación Sí. y eso es lo que nos ha permitido, el sistema MIR es lo que nos ha permitido estar entre los top del mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vale, pues Pedro, quería contigo hacer una serie de preguntas rápidas, que esto siempre ayuda a romper un poco el Ajá. hielo, ¿no? Y me gustaría preguntarte rápidamente, por ejemplo, una herramienta digital que consideras indispensable en tu día a día. Mira, yo en estos momentos la inteligencia artificial Vale. es uno de mis apoyos fundamentales como persona, Sí. pero también sobre todo como médico. Yo utilizo herramientas específicas desarrolladas precisamente para este tema de estilo de vida y longevidad y Ujú. me permiten algo que no podía, bueno, que lo podía hacer antes, pero tardaba a lo mejor varias horas, ¿no? En poder mezclar los datos que Claro. provienen de un paciente, de sus analíticas, de sus seguidores, de sus sensores de seguimiento Vale. y de lo que él me dice, y eso podía tardar a lo mejor, pues eso, varias horas y no pillarlo todo, porque uno está cansado muchas veces también y se te escapan cosas, ¿no? Pero ahora Vale. con la inteligencia artificial no se te escapa nada, te lo hace en un minuto Ujú. y lo tienes muy fácil para poder centrarte en lo que te tienes que centrar, que es esa persona, cómo ayudarla. Claro. ¿Y un libro? ¿Algún libro que te haya cambiado la mentalidad, te haya dado un nuevo concepto, una nueva idea que te venga a la mente? Sí, un libro ahora estoy leyendo Sí. justo el de Joe Dispenza, Ujú. el ser tú. ¿Cómo ser tú? Qué bueno. Eso es una revolución, se atreve a ir mucho más allá de lo que podemos realmente ir, porque no hay, Mm. todavía no disponemos de pruebas fehacientes, Sí. pero yo me alegro porque va en la línea de lo que yo pienso cada vez más, ¿no? Y es que en realidad somos seres energéticos Ujú. y nuestro cerebro no es más que un distribuidor de energía, ¿no? Pues ese libro me lo leí hace un par de años y la verdad que tiene conceptos muy, muy interesantes. Claro, Y sobre todo por esa línea que dices que cada vez se está como descubriendo que eres, básicamente se resume en que eres lo que piensas, ¿no? Y como que puedes ir creando un poco tus realidades, ¿no? Por claro. ahí sería... ¿Mm? Exacto, Va. sí, sí. Eso es la base de la medicina del estilo de vida. Ujú. O sea, Vale. lo que nosotros decimos cuando hablamos de estilo de vida es que si tú quieres vivir, o sea, tener una sensación y un bienestar bueno, lo Ujú. que tienes que hacer es observar toda una serie de hábitos que te permitan que el organismo funcione, ¿no? Es un enfoque más biológico, por decirlo de alguna manera, no tan metafísico como el Ujú. del libro, pero los dos se unen, porque en el fondo es si tú crees que ese hábito te va a ayudar, tú vas a crear esa realidad que quieres, si no, no. Totalmente, totalmente. Vale. ¿Y una frase que te repitas cuando todo se tuerce? No sé, Ah, algún gatillo mental que te ayude cuando yo algo sale mal? generalmente siempre pienso que todo tiene solución, Vale. todo puede solucionarse. De hecho, a mis dos niños, tengo dos mellizos de 11 años y Ujú. siempre se lo digo, ¿no? Cada vez que están angustiados por algo, le digo, todo tiene solución, digo, menos la muerte, que estamos a punto de también solucionarla. O sea que, Correcto, correcto, muy buena frase. Vale, y durante toda tu carrera, que es una carrera muy amplia, ¿recuerdas cuál sería el mejor consejo que has recibido? ¿De algún compañero de profesión o recuerdas el mejor alguno? consejo que siempre me han dado es el nunca quedarme en mi zona de confort profesional Vale. y estudiar siempre, tener curiosidad por avanzar y estudiar. Sí, sí, esa formación continua, porque al Formación final... continua y eso es lo que me alegra, ¿no? Porque yo tengo una cierta edad que tampoco es, Mm. pero la mayoría de la gente que está en mi misma generación, yo veo que muchos tecnológicamente están atrás, Claro. no han querido avanzar más, utilizan Ujú. un poco la tecnología que tenemos ahora, pues como en la forma analógica, pero con una pantalla y Ujú. poco más, ¿no? Y eso es quedarse muy atrás y perder muchas oportunidades. Sí, sí, más en vuestro ámbito, la importancia de esa actualización continua, de seguir formándose, de seguir aprendiendo, o sea que lo veo súper importante. Claro. Vale. ¿Y un hábito diario así que te venga a la mente que te ayude a mantenerte sano? Mira, yo no quiero decir meditar, pero sí me doy Sí, micro descansos. Yo hago micro vale. descansos constantes de 2, 3 minutos con una Sí, respiración consciente, que yo le llamo la respiración del corazón, porque lo único que hago es
inspirar 4 segundos y expirar 6 segundos, pero Vale, pensar que ese aire me pasa por el corazón. vale. Y eso me llena de bondad personal y de capacidad de resolución y me calma mucho. El objetivo es ese, calmar mediante el tono vocal para que el día a día no se te coma. Sí, sí, al final es súper importante. Incluso en situaciones que a lo mejor tengas cierto nerviosismo o ansiedad, el Claro, tomarte ese, ¿no? Ese espacio para decirle a tu cuerpo, mira, no pasa nada. Hacer ese tipo de respiraciones profundas, ¿no? totalmente. Eso es fundamental. Que el Ujú. cerebro perciba que está seguro y por lo Vale, tanto no ponga en marcha enseguida todos los mecanismos de alarma. Porque eso, si quieres, luego hablamos más, pero eso es la base perfecto. del Vale. gran síndrome actual de falta de bienestar, ¿no? Ujú. Vale. Y última, así de las preguntas rápidas, un logro del que te sientas especialmente orgulloso. A nivel personal es ser papá. Vale. Qué bueno. Sí, sí, sí. No era nada Muy bien. fácil. Yo he sido padre muy maduro, Ujú. que para unas cosas es bueno, para otras cosas es malo, pero sí, es el mayor logro y del que estoy más orgulloso en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Vale. Pues vamos a entrar en materia. Así que tenemos al doctor Pedro Luis González, así que me gustaría empezar preguntando así como, ¿por qué cada vez estamos más enfermos? Es decir, cada vez vivimos más años, pero parece que vivimos peor. ¿Por qué? O sea, ¿crees que confundimos, no sé, esperanza de vida con calidad de vida? Cuéntame un poco sobre esto. Claro, es que más que estemos más enfermos, Ujú. es que nos ponemos las cosas más difíciles, porque Vale. todos nacemos con un cuerpo, con un organismo que está diseñado de una forma magistral por la naturaleza para ser perfecto y para autocurarse en el 99% de las situaciones. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que conforme vamos socializándonos y entrando en este sistema de vida que nos ofrecen, Ujú. vamos cada vez más agotando nuestros motores. O sea, el sistema de vida que tenemos nos obliga, si hacemos el símil con un avión, pues nos obliga a poner el avión al ralentí, pero luego no es suficiente y hay que subirle las revoluciones a los motores. Y cuando alcanzas cierta edad eh, o cierta comodidad a lo mejor en tu vida, porque ya a lo mejor tienes una casa, con suerte, ¿no? Ujú. Pues te exige o estás poniendo un negocio y el negocio te empieza a funcionar, pero entonces eso te exige poner el motor todavía más revolucionado. Hasta que llega un momento, tenemos un sistema de mecanismo de control que hace nuestro cerebro, en que esa sobrecarga de motores envía un mensaje general a nuestras células que es, señores, paren de producir los complejos biológicos que generamos todos cada día para readaptarnos y recuperarnos, esa Ujú. producción se para, no del todo, porque todos nos moriríamos, pero sí Vale. se para en un 80% y se dedica toda la energía a salir de esa alarma en la que estamos porque tenemos los motores revolucionados. Vale. Y ese es el origen de la sintomatología que luego padecemos. Que me levanto cansado aunque haya dormido 8 horas, que aunque coma bien y haga mi ejercicio y todo, resulta que me está saliendo una barriguilla y no puedo quitármelo de encima como antes, cuando tenía 20 años, ¿no? Y simplemente Ujú. hacía dieta un par de días y ya está. Pues resulta que ahora a los 35 o 40 eso ya no me sirve. Y más síntomas que hay, ¿no? El que tengo pesadez mental, el que ya Vale. mis ánimos no son los mismos de antes, en que aquel negocio que puse en marcha y lo he sacado adelante, ahora ya como me parece como que me aburre y que me he creado una esclavitud, ¿no? Que eso Ujú. ocurre mucho. Entonces, pero todo eso es porque, claro, nuestra energía, nuestra capacidad de pensamiento, todo, en vez de tenerla a nuestra disposición, lo que estamos haciendo es dedicarla a la alarma, ¿no? A estar constantemente apagando incendios, por decirlo de alguna manera. Y eso hoy día, por suerte, ya tenemos investigación científica que nos Ujú. permite incluso cuantificarlo a través Vale. de un receptor, bueno, de una molécula que se produce cuando esto ocurre y que se ha podido identificar, que se llama GDF15, y nos Vale. da una idea de hasta qué nivel de sobrecarga tenemos, ¿no? Vale. Porque, por ejemplo, vamos a ir bajando esto un poco a tierra. Sí,
Es un poco Imagina que complejo. No, sí, sí, y eso, la idea es intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Entonces, vamos a ir poniendo ejemplos. Por ejemplo, una persona que viene con alguno de estos síntomas, eh, al final eres especialista en medicina preventiva, ¿no? También del estilo de vida y longevidad, que yo creo que va todo un poco ligado de la mano. Y alguien que te venga con estos síntomas, ¿cuál sería tu modus operandi de cómo empezarías a trabajar con este paciente para ver cómo podrías ayudarlo? Porque yo creo que tú también ves la medicina de una visión un poco integral, ¿no? Claro, Tocando un poco todo. sí. Cuéntanos un poco. Fíjate, yo en contra de la tendencia general, que es la de decir, no, te voy a hacer 500 biomarcadores, ¿no? Todos súper raros y precisos que Ujú. yo antes de hacer eso, lo primero que hago es algo muy sencillo, que es, tenemos una entrevista que puede ser 3, incluso 4 horas Vale. y hablamos de todo, de su vida, de cómo ve la vida y sobre todo cuál Perfecto. es su actitud frente a lo que le pasa, ¿no? Si tiene un problema en el negocio o si Ujú. tiene un problema con sus hijos o con su pareja, Sí, sí. cómo reacciona y qué es lo que piensa. Porque tengo que identificar, ahí identifico toda una serie de creencias que Ujú. normalmente adquirimos cuando somos pequeños, en lo que vivimos con nuestros mayores. Ujú. Pues hay que identificar esos patrones de pensamiento porque eso es lo que genera, de forma subjetiva y sin que nos demos cuenta, ese estado de alarma que el cerebro dispara hacia las células, ¿no? Vale. Ujú. Entonces, luego también, claro, al conocer su vida en detalle, de su estilo de vida, oye, ¿cómo duermes? ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué sueles hacer antes de cenar? Después de cenar, antes de comer. O sea, eso lo evaluamos todo porque hay muchos hábitos que también nos rompen la capacidad del organismo de regularse, que es, por Vale. ejemplo, lo que yo llamo los ritmos biológicos o los ritmos circadianos, ¿no? Por desgracia, y más en este país que vamos 2 horas por delante del sol, ahora en verano, pero si no en invierno una, Ujú. estamos en un uso horario, viviendo en un uso horario que no es el que nos correspondería, y entonces tenemos el fenómeno de que de invierno no vemos el sol, siendo un país del sur Correcto. con mucho sol, en Sí, sí, sí. verano lo vemos, pero tampoco la gente está acostumbrada porque se levanta, muchas veces el horario de verano es que te tienes que levantar antes, porque la gente empieza antes, a las 8, y Sí. ya no ven el sol, la luz natural no les llega. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué hace? Pues que no dispara nuestros ritmos circadianos a través de los ojos. Vale. Todo esto que hay luego, que luego hay mucha parafernalia de marketing para venderle a la gente cosas que no necesita, ¿no? Todo esto, el ritmo circadiano, ¿qué tiene que ver? Con que tú por la mañana pongas en marcha bien el mecanismo que tu cuerpo le dice, oye, ya es de día, ya puedes empezar a subir el cortisol, bajar la adenosina, que es la hormona que nos hace dormirnos, ¿no? Sí. Y empezar a funcionar. Y luego durante el día, si tú lo has hecho por la mañana, durante el día de forma natural, la melatonina, que es la hormona que nos dice, oye, es hora de dormir, va a salir. Independientemente de que vivas con luz blanca, con luz azul, con luz de los colores que quieras, ¿no? Con gafas. Eso ocurre con gafas, sin gafas. Mm, mm, A ver, ponerte gafas, evitar que haya el máximo de luz blanca de amplio espectro, ujú. evidentemente ayuda, pero Claro. no es lo que te va a hacer que las cosas funcionen. Las cosas funcionan porque están así diseñadas en nuestro Ujú. organismo y lo que tienes que hacer es permitir que funcionen. Vale. Si Ujú. no, por mucha gafa que te pongas, no hay nada que hacer, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo. Y entonces esa es la cuestión, ¿no? Yo a todo el mundo cuando me dicen, ay, me pongo gafas, por ejemplo, me preguntan, ¿y me tomo melatonina? Y digo, no, porque si tú empiezas a tomar una hormona que es segregada por tu cerebro, la glándula pineal, de forma natural cada noche, a partir Ujú. de bueno, aquí, claro, ese es el problema de las 2 horas, ¿no? Según el uso horario normal de Ujú. nuestro meridiano de Greenwich, aquí debería ser a partir de las 8, ya nuestra melatonina bajaría porque ha desaparecido el sol. Pero es que el sol lo tenemos aquí hasta las 10 de la noche. Claro. Entonces, eso es uno de los grandes inconvenientes que vivimos, ¿no? Ujú. Pero a partir de ese momento, la melatonina empieza a surgir y te dice, oye, que es hora de ponerse a dormir. Y tú sigues, si obedeces eso, que esa es otro tema, ahora te hablaré, si Vale. tú obedeces eso, entonces el funcionamiento del organismo va a ser perfecto. ¿Qué pasa si te tomas la melatonina desde fuera? Pues que el organismo, que también es muy listo y tiene un principio básico universal que es de ahorro de energía, dice, vale, que me das tú la melatonina desde fuera, pues ya no la produzco yo. Es un problema.
Y entonces ese es el problema que tiene mucha gente cuando se toma la melatonina y más en dosis altas de 4, de 10, hasta de 20, he oído yo. Y dice, no, si es que me entra un sueño enorme cuando la tomas. Sí, pero el día que no la tomas, empiezas a tener insomnio. Vale. Y es complicado recuperar eso. Porque claro, Sí. el organismo es como que tienes que volver a reentrenarlo de nuevo, ¿no? En ese ritmo circadiano biológico. Vale. Entonces, por eso las soluciones rápidas no son siempre tan rápidas ni tan o tan baratas, porque son muy costosas luego, en términos económicos y en términos biológicos. Muy bien. Y quería también que nos explicaras un poco el concepto del que te he visto hablar, que es el colapso energético celular, para que el que nadie, o sea, para el que nunca lo haya escuchado, lo entienda así de forma sencilla. Este es un concepto muy novedoso que parte de investigaciones que se acaban de hacer, como quien dice, ¿no? Recién salidas del horno, y se ha visto lo que te comentaba antes. Y es que cuando nosotros, digamos que tenemos unas reservas de energía desde que nacemos, ¿no? Vale. Pero si ponemos los motores al máximo continuamente, esas reservas de energía las agotamos. Es como igual que con las pilas de los móviles, ¿no? Según cómo lo cargues, la vida, los ciclos que va a hacer muchos más, y entonces llega un momento en que ya no se carga. Vale. Pues lo mismo nos pasa a nivel celular. Si esas reservas las agotamos, el organismo al final dice, no tengo suficiente energía para atender todo lo que tengo que atender. Lo que tengo que atender es el día a día, más luego los mecanismos de reparación y mantenimiento. El organismo no es algo que estemos fijos todo el día. Como tú sabes, pues desde las uñas hasta el hueso lo estamos renovando continuamente. Somos unos organismos en continua evolución, ¿no? Entonces, si el cerebro siente que no tiene energía suficiente para empezar a reponer todo, lo que hace muy inteligentemente es decir, bueno, voy a distribuir esto. La poca energía que me queda, lo primero es para la urgencia y luego para lo más vital. Entonces, nos mantiene con vida, evidentemente, pero ¿qué ocurre? Pues que empiezan a aparecer síntomas. ¿Por qué? Aparece, es que ahora me duele la cadera aquí, no sé por qué. Es la postura, es no sé qué. Y sí, es la postura también, porque eso lo empeora, pero es porque tu cerebro ha dado orden a tus células de los osteocitos que están en la columna y en la cadera, de que no se pueden renovar tan rápido como antes porque no tenemos suficiente para eso. Vale. Entonces, eso mantenido con el tiempo lleva a lo que llamamos el colapso energético celular, que es cuando el sistema, digamos que en un extremo ya casi radical, de casi muerte, ¿no?, deja de producir lo que llamamos los complejos biológicos esenciales, que serían todas esas organelas que necesitamos pues, para que el organismo siga manteniéndose y creciendo, para que el músculo no baje. Por eso hay lo que llaman la pérdida muscular, la sarcopenia. Vale. Y si todo eso no lo mantenemos, pues es cuando llegamos a una situación de colapso energético celular. Vale. La buena noticia es que el organismo es muy agradecido. Y cuando le quitas esos sistemas de emergencia abiertos en todos lados, cuando empiezas a apagar luces y a abrir puertas, el organismo dice, qué bien, ya puedo descansar, ya puedo... Y entonces las cosas fluyen. Vale. Pero hay que saber apagar las luces y abrir las puertas. Y desde luego ni se apagan ni se abren por mucha máquina que te pongas, por mucha cámara hiperbárica en la que te metas, ni por nada de lo que tomes. Porque ¿qué ocurre? Que cuando el organismo está en esa situación de alarma, nada de lo que tú le pongas desde el exterior va a hacer que cambie su perspectiva. El organismo primero tiene que encontrar la calma. Por supuesto. Y yo quería preguntarte si nos podías poner algunos ejemplos de cuáles son esos hábitos que prolongados en el tiempo nos acaban robando esa energía y qué podríamos hacer un poco para cambiarlo. O sea, de la gente que viene a consultarte, al final, ¿cuáles son esos que más se repiten? Mira, yo tengo un libro que todavía no he publicado, pero que bueno, voy a hacer un ebook y por lo menos lo voy a difundir por ahí, que le he titulado La biología silenciada. Y ahí hablo precisamente de eso, de cómo el sistema de vida en el que nos metemos nos hace olvidarnos de nuestras propias sensaciones. Vale. O sea, si tú lo piensas bien, cuando eras pequeño, y lo veo ahora o mis hijos, más claro todavía, pues la gente más o menos come. A mí los niños, por ejemplo, decimos a comer y dicen no tengo hambre. Y nosotros les obligamos, pero en el fondo lo natural es lo que ellos dicen no tengo hambre. ¿Por qué voy a comer si no tengo hambre? Pero ellos están escuchando a su cuerpo. Nosotros, los adultos,
hay un momento en que dejamos de escuchar a nuestro cuerpo y comemos cuando toca porque nos lo dicen. Dormimos generalmente empujando. Tenemos sueño, pero como hemos estado todo el día muy estresados, yo quiero verme 2 capítulos del Netflix o quiero irme a cenar y estar hasta las 3 de la mañana tomando copas. Entonces empujo mi sueño. Y todo eso es no escuchar lo que el cuerpo te pide. Y al final, ¿qué ocurre? Que de no escuchar, pues el cuerpo real dice, bueno, pues aquí estamos en alarma, ¿no? Y voy a empezar a generar estas situaciones de falta de energía, que es lo que nos ocurre. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos? El principal hábito es recuperar la calma. Se puede hacer a través de respiración consciente, se puede a través de meditación, también se puede llegar. Lo que pasa es que la meditación es un proceso más largo y que requiere un entrenamiento. Pero con una simple respiración consciente, con mirar el sol de la mañana 10 minutos y empezar a obedecer a tus ritmos, el cuerpo recibe la orden y la información de que cálmate porque todo empieza a funcionar. Vale. Muy interesante. Pues también quería preguntarte sobre otro concepto que he leído que lo mencionan mucho, que es el síndrome de la deuda biológica. ¿Qué es eso de la deuda biológica? ¿Y cómo podríamos detectarlo, por así decirlo, para no tener tanta deuda? Claro. Bueno, es otra manera de explicar lo mismo, ¿sabes? Porque yo voy buscando miles de formas de intentar que la gente lo entienda, ¿no? La deuda biológica, digamos que es todo ese malestar que generamos a nivel celular y que es en forma de cuando no hay energía suficiente y no puedes producir todos esos complejos biológicos esenciales que permitan que el cuerpo se remodele y que se adapte, ¿qué ocurre? Que perdemos las células viejas y las organelas viejas se nos quedan obsoletas. Vale. Y entonces lo que llaman las células senescentes, que ahora está de moda, ¿no? Entonces eso es como una deuda en negativo que tenemos ahí y que tenemos que eliminar. Entonces esa deuda biológica, si dejamos que se vaya acumulando y no la gestionamos, pues ocurre como con cualquier otra deuda, ¿no? Al final, pues llegas a la bancarrota. Claro. Biológica. Sí. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo otra vez a lo mismo. La mayoría piensa que, no, pues esto es una cuestión de hacer ayuno, ¿no? Hago ayuno y me han dicho que hacía autofagia y esas cosas. Bueno, pues el ayuno, que está muy bien y yo lo recomiendo siempre, pero un ayuno fisiológico, que es el de, oye, si tú te vas a dormir a tu hora, a las 10 o así, te levantas a las 8 y desayunas otra vez a las 10, han pasado un mínimo de 12 horas, que eso es lo fisiológico. Más de eso, 12, 14 horas, lo que haces es crear un estrés en tu organismo, porque cuando no puedes comer, claro, se empiezan a levantar las alarmas. Oye, que no hay glucosa. Oye, que no ha entrado ninguna proteína. ¿Qué hacemos? ¿Dónde? De alguna manera ese es el diálogo que hay entre todas nuestras células constantemente, ¿no? Y entonces se empiezan a disparar los mecanismos de urgencia cuando no hay glucosa. Pues hígado fabrica más glucosa, insulinas, sal más, ¿no? Para intentar meterla dentro de los músculos y de todas partes. Entonces, eso es lo que nos crea esa deuda biológica, ¿no? Y es lo que hay que gestionar. Vale. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas que indican que estamos entrando en ese modo supervivencia? Porque has hablado antes de cuando tenemos falta de energía o a lo mejor falta de algún tipo de, como acabas de decir, no sé qué, proteína, glucosa, o sea, supongo que esos síntomas se irán viendo, ¿no?, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son esos primeros síntomas? Eso lo vemos todos y lo hemos sufrido todos desde bien jóvenes, ¿eh? Lo primero, el no poder a media mañana tener que tomar café, por ejemplo, porque si no te duermes. Sí. Eso es confuso, porque claro, cuando tú tienes 20 años, yo recuerdo, cuando yo tenía 20 años, estaba en el hospital, hacíamos guardias y además a lo mejor te habías ido de juerga alguna noche antes, pues claro, dices, no, esto es por el que he dormido poco. Pero claro, es que ese dormido poco durante mucho tiempo seguido, al final se convierte en una costumbre. Y te genera pues esos síntomas de decir, es que no aguanto, no soy capaz de estar desde que me levanto hasta que termino de trabajar sin tomar café o sin tomar algún estimulante que me permita estar ahí. O el tema de tengo un hambre irresistible, ¿no? A pesar de que he desayunado, a las 2 horas vuelvo a tener un hambre impresionante. Todos esos son síntomas que nos va diciendo, son señales
que hay que escuchar, porque el organismo nos está diciendo, oye, que me estás gestionando mal la energía. Entonces, de repente me metes mucha, de repente me la quitas toda, y yo aquí hago lo que puedo, pero claro, pues por eso de repente te digo, paja, o sea, duérmete porque necesitamos descansar, ¿no? O come más porque necesito mucha glucosa ahora de golpe para solventar esto, ¿no? Vale. Al final, todo lo que hemos estado hablando, yo también lo estoy viendo como que al final se reduce todo a el conjunto de microdecisiones diarias que vamos tomando. Es decir, tú puedes elegir entre hoy me bebo una cerveza, o sea, 3 cervezas o no. A lo mejor te apetece un día tomarte una cerveza porque estás con un amigo y te apetece ese ratito de sociabilizar. Pero hoy me levanto del sofá y voy al gimnasio, ¿sí o no? Es como que vas sumando pequeñas microdecisiones que yo creo que al final, ¿no? Alguien te saca la factura y te dice, mira, así ha salido el balance. Y te puede salir en positivo o te puede salir en negativo. Y yo es que al final, todo esto que estamos hablando, que a veces puede resultar un poco complejo, me lo voy imaginando, ¿no? En mi mente un poco de, vale, son microdecisiones que tenemos que ir siendo conscientes de qué camino vamos a ir cogiendo en nuestro día a día. Que no tenemos que hablar de años, que muchas veces las cosas que hagas en tu día a día, ¿no? Y creo también que es muy importante el tema del pensamiento y las creencias. Y creo que nos expliques un poco tu punto de vista de cómo influye en todo esto. Claro, a ver, es que lo que hay que tener en cuenta es que nuestro cerebro es una máquina de percibir. Vale. Lo que hace es escanear constantemente nuestro entorno para ver si hay peligros, para ver qué hay que hacer, para detectar la temperatura, todo. Y también internamente. Está continuamente escaneando para ver si todo funciona bien, si hay algún problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú, tal como lo has planteado, es la forma tradicional de pensar que somos seres racionales, que actuamos de forma racional, ¿no? Y que entonces tú entiendes que ir al gimnasio te va bien, por lo tanto, todos los días puntual vas a tu gimnasio. Eso no es así. Vale. Lo que sabemos es que la gran mayoría de la población se apunta a un gimnasio para no ir, que es de lo que viven los gimnasios, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? ¿Que tienen poca fuerza de voluntad, que no tienen disciplina? No. Lo que ocurre es que si tú tienes un patrón de pensamiento, por ejemplo, por las creencias que arrastramos desde la infancia, en el cual ves solo una parte, ves la vida polarizada, como se llama. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener, en el caso tuyo, como ejemplo para tus oyentes, tú estás poniendo en marcha un negocio y hay 1000 dificultades. La verdad que sí. Entonces, en función de las creencias que tú tengas, vas a ver esas dificultades siempre como algo negativo, como algo terrorífico que te está pasando y que qué mala suerte tienes y por qué te está pasando a ti. Y eso, lo único que genera a nivel fisiológico es un aumento de cortisol, un aumento de estrés, etcétera, que te van a poner en una posición de debilidad a la hora de decidir por la tarde si te tienes que ir al gimnasio o no. Cuando tú estás con esa fisiología, es mucho más complicado que tú decidas que y ahora me tengo que ir a machacar al gimnasio, porque ya estás, tu organismo está agotado ya. Vale. Es lógico que no tengas ganas y que lo que prefieras es olvidarte de todo, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre a todos con un negocio, pero también en un trabajo o en el colegio o en donde sea, en el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la interacción que hay entre lo que percibes y lo que generas en tu organismo. Y eso es lo que yo trabajo lo primero, porque si tú aprendes a percibir que todas las dificultades que te ocurren en la vida, por una ley de equilibrio universal, aunque no las veamos, hay también partes positivas de eso. Es decir, cuando un banco no te quiere dejar el dinero que necesitas para poder sobrevivir ese mes, tienes que buscar, quieras o no, buscas alternativas, buscas soluciones, y eso es la parte positiva, porque te hace desarrollar una parte de tu inteligencia y de tu capacidad que no la tenías. Si eres capaz de verlo así, ese estrés que te produce la dificultad se diluye. Vale. Y eso ocurre en general en toda nuestra vida, ¿no? ¿Por qué se mantiene, por ejemplo, típico de ejecutivos con alta responsabilidad, ¿no? Crecen con esa inseguridad desde pequeños, o ese síndrome de impostor, muy típico, y entonces están siempre viviendo con eso de trasfondo. Y están polarizados ahí, de evitar que nadie se piense que no sé o que no voy a ser capaz. Y entonces eso es lo que les genera la angustia que les impide tomar decisiones con claridad y luego les impide
tener los hábitos que a ellos les gustaría tener, ¿no? Porque toda esa angustia, al final dice, joder, menudo día he tenido, me merezco una cena bien contundente, ¿no? Y un whisky, ¿qué tal? Entonces, no se trata de que no puedas tomar whiskies, puedes tomártelos y comer una tarta, puedes comerla, como hacemos todos de forma natural cuando tenemos 8, 9, 11 años, 12 años. Yo pongo ahí a los 12, los 13, pongo ahí un poco el límite que dan, la sociedad ya nos quiebra, ¿no? Pero, y los niños de forma natural corren, saltan, no porque digan, es que tengo que correr, porque es bueno para mí, no, es que corren porque es su estado natural. En nosotros, también como adultos, debería ser nuestro estado natural es, oye, necesito hacer actividad. Puedes ir a un gimnasio, pero puede ser simplemente caminar, subirte las escaleras todo el rato, no estar quieto 12 horas al día en una silla, etcétera, ¿no? Y cuando tú modulas esa percepción polarizada de las cosas en la vida, resulta que baja todo ese nivel de alarma y te sale de forma natural. Por ejemplo, el comer bien, ¿no? El ir a una cena con amigos y si no te apetece ese día tomar vino, pues no lo tomas. Claro. Y lo puedes defender bien, además, con convencimiento. No con la vergüenza del que joder, era el rarillo que no quiere tomar vino, ¿no? De la presión de grupo, sí. La presión de grupo, todo eso. Entonces, se trata de eso. Por eso yo siempre le digo a todos mis clientes que no les hablo como pacientes porque creo que son personas que tenemos que estar al mismo nivel y que entre los dos vamos generando esa situación ideal que ellos tienen que encontrar, que es la de, oye, resulta que ahora hago lo que quiero, no me estreso, sigo siendo igual de buen líder y de buen decisor, pero estoy bien y me siento a gusto conmigo mismo. Vale. Eso es lo que nunca deberíamos perder, porque esa es la clave de la longevidad. Vale. Sí. Al final es como que antes de... estoy viendo como que trabajas de la siguiente forma, que antes de entrar en materia, a ver biomarcadores, etcétera, etcétera, como que intentas comprender sus pensamientos y sus creencias, ¿no? Porque de nada sirve seguir adelante con una dolencia, con una patología, si sus creencias siguen siendo las mismas hacia ese estado, ¿no? Claro. Yo a todo esto he llegado, primero porque ahí está el origen real, ¿no? De todo. Vale. Lo que hay que hacer es solucionar el origen. Pero luego porque yo me he tirado muchos años haciendo planes de estilo de vida para la gente, haciéndolos bonitos, poniendo sensores con wearables de estos de última generación, conectados a plataformas súper bonitas que te dicen a cada minuto lo que te pasa, pero la gente, como lo de los gimnasios que se apuntan y no van, ¿no? Pues la gente no lo usa. ¿Y por qué no lo usan? Porque su forma de percibir el mundo les agota de tal manera que les hace incapaces de poder seguir ese estilo de vida. Y de hecho, la mayor dificultad que me encuentro siempre con las personas, la mayoría es que me lo expresan así, me dicen, es que yo no voy a ser capaz, Pedro. Tú me dices que yo tengo que comer mejor, pero yo sé que no voy a ser capaz. Creen que están condenados, ¿no? Claro, no es ya desde la base. Claro, y no es verdad. Lo que pasa, claro que son capaces. Lo que pasa es que más que hábitos, son adicciones. Adicciones que les permiten seguir adelante con ese nivel de gasto de energía mental tan enorme y eso les alivia. Yo siempre les digo, porque muchos lo presentan como un placer también, ¿no? Es que, oye, me vas a quitar mis placeres. Y digo, analízalos. Porque no todo lo que tú crees que es placer, es alivio. Entonces, cuando te tomas esa copa, cuando llegas a casa, porque crees que la necesitas y es tu placer, no. Lo que estás haciendo es aliviar tu estrés y bajártelo de esa manera. En vez de saberlo tú gestionar de forma que llegas a casa y no necesitas eso. Vale. Pues mira, ahora quiero hablar un poco de los pilares así de la longevidad y te voy a hacer preguntas cortas sobre algunos de ellos. Por ejemplo, como hemos hablado antes del tema de dormir, te voy a ir diciendo una serie de preguntas cortas. Por ejemplo, ¿dormir 6 horas puede ser suficiente? Puede ser suficiente. Vale. Los parámetros que están medidos científicamente para ver que una persona no tenga dificultades por falta de sueño indican que para un humano normal con unas características normales, ¿no? De 6 a 8 horas es lo habitual. Un adulto, ¿eh? Estoy hablando de adultos, no de un niño, sino adultos de los 20, digamos, a los 60 años, ¿no? 6 horas es perfectamente normal.
Ahí más que las horas, lo que hay que ver es la calidad de ese sueño. Exacto, sí. Porque 6 horas en sueño ligero, que eso le Ujú, ocurre a muchos ejecutivos, a muchos empresarios, porque ujú. estás con el subconsciente haciendo run run de fondo, eso Vale. no te hace descansar. Necesitamos sueño profundo. Un 20% del sueño tiene que ser sueño profundo para que nuestro cuerpo se repare, ¿no? Justo te quería preguntar eso, que ¿por qué tanta importancia en el dormir? ¿Por qué dormir es tan importante? Pues ¿Qué, porque qué pasa? ¿Qué pasa internamente? es el momento que nuestro cerebro utiliza para Ujú. dar la orden de recuperación y reparación a todo el organismo. Vale. Y lo hace bastante rápido. Pues fíjate, suele ser un periodo que 45 minutos, una hora, como mucho. Ujú. Una hora de sueño profundo es brutal. Vale, Y en ese lapso de tiempo el organismo se recupera. Pero si no le dejas recuperar, mal va la cosa. No, vale, un día no vale. pasa nada. 2 días Mm. tampoco. 200 días no te va a decir nada. Pero no se sabe cuándo, según cada persona, el 201 o el 300 día Sí, le va a empezar a dar sintomatología grave. vale. Claro, Porque claro, nadie normal. aguanta sin eso. Vale. En tema, por ejemplo, ahora de alimentación, café, sí, no, que antes has dicho, mira, que me pueden quitar el café, que no sé qué, ¿cómo lo ves? A ver, yo a la gente, fíjate, nunca les doy dietas ni más que pautas de alimentación. Es decir, a ver, Sí, tú come, si no lo tienes, te voy a enseñar lo que es la alimentación mediterránea, la que hemos hecho de toda la vida sí, en nuestras familias, en nuestras casas, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer, comer así y lo que te guste, claro, evidentemente, sin pasarte. O sea, si sin te gusta abusar. mucho el cocido, Mm. te tomas un plato, pero no tres. Pero claro, si o bueno, te puedes llegar a tomar tres, yo siempre digo, siempre que luego lo compenses. Si tú Vale, te has tomado un día 3 platos de cocido, pues sal a caminar una hora o dos, ¿no? Y luego no cenes. Ya está. O claro. sea, no hay que Sí, sí, sí. forzar, ¿no? Poco de sentido común. Mm. Claro, pero es poner sentido común y el conocimiento, yo digo, tradicional de cómo comemos, porque tenemos la suerte de vivir en un país que es el que mejor se come del mundo, además, por Ujú. sabores pero también por forma de comer, y lo estamos perdiendo totalmente. Yo lo veo con las Mm. generaciones actuales, es complicado. Yo porque soy como soy, mis hijos les he Ujú. tenido a rajatabla, hemos tenido problemas porque les he querido siempre ocultar el azúcar en casa. He Ujú. querido que su sabor se adapte al azúcar, pero claro, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si tú eres una persona que te gustan mucho las cosas estas que te venden en los súper, ¿no? Que siempre es Mm. una mezcla de azúcar y grasa, porque es lo que trae la adicción y no paras de comerlo, pues eso hay que contrarrestarlo, eso hay que quitárselo. Vale. Y tema desayuno, ¿qué sería para ti un buen desayuno? Porque ya sabemos que te he escuchado hablar de esto Sí, y ya sabemos el típico desayuno, sin generalizar, pero cuéntanos un poco sobre esto. claro, es que ahí hay mucho desconocimiento y sobre todo se ha quedado mucha confusión en la cómo comernos, en cómo comer, perdón, con el Sí. tema de adelgazar, ¿no? Se ha mezclado ahí. Ujú. De repente sale alguien y dice, no, para adelgazar es mejor comer poquito, ¿no? Y comer poquito que es, no, pues come sano. Y de repente sale aquello tan típico que yo veo siempre y que lo he criticado en un vídeo, que es el pan con tomate, ¿no? De desayuno. Exacto. Y Ujú. decir, a ver, pues sí, ahí sí está bien, pan con tomate, un chorrito de aceite, está muy bien, pero ahí que le falta. Ahí no tenemos más que grasa y azúcar otra vez. Ujú. Lo que nos falta es la proteína. Tú necesitas proteína para aguantar durante toda una mañana con suficiente energía con la grasa y además que te sacie, de forma que no tengas hambre a lo largo de la mañana, como suele ocurrir. En España Ujú. es muy típico que la gente desayuna eso a las 8 o así y a Ujú. las 10:30, 11 se van a por otro desayuno. Claro, Porque es energía rápida que la consumen claro, pronto, ¿no? exacto. Entonces no tiene sentido. Lo ideal, yo siempre le digo a la gente, además, tío, lo ideal es Ujú. levantarse y no desayunar inmediatamente. Te puedes tomar un Ujú. café, tal, algo, pero luego desayunar por lo menos al cabo de una hora o dos de que te has levantado, cuando ya tu Ujú. cortisol ha vuelto a bajar y tal, y entonces tomas un desayuno que sea completo en proteína y grasa, sobre todo. No hace Vale. falta tanto hidrato de carbono. Ujú. Vale, y de tema ejercicio, ¿cuánto ejercicio necesitamos realmente? Es decir, ¿mejor caminar todos los días o ir 4 veces al gimnasio? ¿Ejercicio de entrenamiento de fuerza? Sí, no, cardio, una mezcla. ¿Cómo lo ves tú?
El ejercicio lo tenemos que, es el que cada día, cada persona, en función de sus características físicas, Ujú. tiene que llevar para mantener un déficit calórico suficiente. Vale. Digamos que sin coger ideas para adelgazar o eso, que es diferente, pero en una situación normal en la que tú mantienes tu peso, tú tienes que consumir de forma activa por lo Ujú. menos el 30-35% de las calorías que ingieres. O sea, si tú Vale. tomas una dieta normal de unas 2.000-2.500 calorías, pues unas 600 calorías más o menos tienen que ser activas de lo que has hecho durante el día. Y hacer durante el día, ¿qué quiere decir? Pues todo, moverte. O sea, en vez de estar sentado en una silla, es caminar, subir escaleras, y si no llegas, pues irte a un gimnasio o irte a jugar un partido de tenis o de fútbol o de lo que te Ujú. parezca, pero sí hacer una actividad, ¿no? Yo en eso siempre digo, yo les pongo de ejemplo. Digo, fíjate los niños no lo piensan, no piensan tengo que hacer ejercicio, pero están todo el día corriendo. O sea, en vez de ir a un sitio andando, eso los humanos, los adultos, les vamos cercenando su libertad, ¿no? Porque ellos van corriendo, Ujú. que es lo que su cuerpo les está pidiendo de forma natural, porque están en crecimiento y necesitan actividad y generar. Pero nosotros les regañamos, no se va corriendo, se va despacio, ¿no? Ujú. Es que de esa Lo manera es típico. como vamos a... Y sin embargo, eso es lo natural. Lo natural es correr, Sí, porque sí. le das al organismo lo que necesita, que es ese movimiento diario. Que Vale. nosotros, cuando somos mayores ya, a partir de los 15 ya nos empiezan a poner sentados a estudiar, ¿no? Ujú. Y ya empezamos a perder eso, porque ya es 8 horas sentados, tal, y si te Sí. metes en una oficina ya mucho peor, porque ya es sin luz y Sin luz metido en un natural, cubículo. sí, sí, sí. Claro, Vale, entonces, de todo esto que hemos estado hablando de longevidad, para los que nos están escuchando, ¿qué consejos pueden empezar a hacer hoy mismo que crees que les van a ayudar de cara a esta longevidad? mira, los que más les va a ayudar es Mm. aumentar lo que se llama el tono que nos calma, el tono nervioso que nos calma de forma inconsciente, que es Vale. a través del sistema nervioso parasimpático. El simpático es el que nos tiene en alerta todo el día, el de Ujú. la huida, alerta huida, ¿no? El parasimpático es el que calma y hace que todo en el organismo fluya de una forma más natural. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar ese tono parasimpático. ¿Y eso cómo se aumenta? Respiración profunda. Vale. La mayoría de las personas no sabemos respirar. Respiramos muy superficial porque estamos con esa ansiedad de fondo, Ujú. pero la respiración profunda, un ritmo de unas respiraciones de 7 o 8 por minuto, Vale. eso es lo que nos calma y lo que hace que el organismo funcione bien. Eso es la medida primera que yo diría a todo el mundo. Luego, el sol de la mañana. Es fundamental salir, aunque te estés tomando el café de primera hora y aunque sea invierno, te pones el abrigo y que te dé el sol o la luz de la mañana. No hace falta que sea el sol, la luz de la mañana. Ujú. Y no por ideas de estas tipo Marcos Llorente y tal, que son, sino simplemente porque es cierto que necesitamos que nuestro cerebro se despierte. Y su Vale. señal es esa. Esas dos cosas te Ujú. permitirán estar más tranquilo y tener tu ciclo natural biológico adecuado, de forma que por la noche te va a entrar un sueño fisiológico normal y vas a descansar y vas a recuperarte. Haciendo Vale. eso, ya has recuperado la mitad del bienestar. Haciendo eso, tienen muchos años ganados, ¿no? Totalmente, Ujú. porque la clave está ahí, Sí. en tener esa actitud que te permita no saltar a la mínima, ¿no? Ujú. El tener Sí, esa sí. tranquilidad. Un poco, si tú te fijas, la gente pone de ejemplo muchas veces los monjes del Tíbet y tal, ¿no? Y esta gente Ujú. lo que hace es que están todo el día haciendo esa respiración y esa meditación, y entonces llegan a un punto en que les puede explotar una bomba a su lado y ni se inmutan. O sea, Están súper... no salen Ujú. despavoridos o tal, sino que se quedan tranquilos, miran lo que ha pasado y reaccionan. Ujú. Pues eso es lo ideal que deberíamos tener todos, ¿no? Porque en el fondo, hombre, si nos explota una bomba, pues sí, sal corriendo y tal, pero la mayoría de las veces en la vida no nos está explotando una bomba. Sin embargo, actuamos como si sí ocurriera, Vale. ¿no? Ujú. ¿Y qué biomarcadores crees que deberíamos conocer todas las personas para saber que estamos yendo por el buen camino? Pues mira, a partir de los 40 años, creo Ujú. que hay dos biomarcadores ahora que son asequibles, que no es
Lo que pasa es que no se hacen habitualmente ni en las aseguradoras, ni mucho menos en la sanidad pública, que son un indicador que te indica el grado de, digamos, de inflamación de bajo grado a través de una medida de tu sistema inmunitario que se llama SUPAR, y luego otro que es el GDF15, que es el que nos mide la carga biológica que tienen nuestras células. De alguna manera nos da una indicación de cuánto grado de colapso celular tenemos. Vale. Sería lo que en el iPhone es cuando te vas a la batería y te dice, mira cómo está de satisfactoria tu batería. Pues eso sería. Vale. Y estos dos biomarcadores, para la gente que nos esté escuchando, hoy día se podrían medir, pues, como dices, si la sanidad pública no los miden, sería como en algún tipo de clínica, ¿no? Claro, por laboratorios privados que lo pueden hacer, y entonces yo lo hago porque es el punto de partida. Además, me gusta hacerlo al inicio y hacerlo al final. Cuando hacemos un programa para que la gente vea cómo realmente, objetivamente, les ha cambiado la situación, ¿no? Vale, sí, perfecto. Y he visto como que también trabaja mucho con inteligencia artificial, es decir, ya estoy mirando un poco al futuro. ¿Cómo crees que va a cambiar la medicina? O sea, ¿cómo sería la medicina dentro de 20 años, según toda tu experiencia y lo que se viene? Claro. Bueno, el camino futuro es que vamos a tener capacidad de medir al segundo todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo, y mediante los algoritmos de la inteligencia artificial vamos a poder detectar cuando hay cosas que se desvían mucho de lo que es deseable y poder actuar en el momento, ¿no? Un ejemplo que tenemos ahora, lo que pasa es que solo duran 15 días, aunque ahora han sacado uno que dura un año. Son los glucómetros, ¿no? Te miden la glucosa y tú puedes saber ahí cómo reacciona tu capacidad de captación de glucosa en función de si has comido, de si estás nervioso, de si has dormido poco, tal. Y eso te permite regular lo que haces. Pasa que es todo, vuelvo a decir, yo eso lo he probado muchas veces y es todo muy racional. Porque yo lo he vivido con personas que les dicen, mira, ves, cada vez que tienes una reunión, tu glucosa se dispara y se pone en niveles peligrosos. Y por mucho que lo entiendan, si no son capaces de regular ese estrés que les genera la reunión, su glucosa no lo van a bajar, por mucho que lo vean. Vale. ¿Y crees que en este futuro del que estaba hablando, como que empezaremos a ir al médico antes de enfermarnos? Es decir, esa medicina preventiva se irá poniendo más en... O sea, la población será siendo más consciente de esto, porque parece que ahora solo vamos al médico una vez ya tenemos esa enfermedad o esa patología, ¿no? Sí, sí. Ahora la cultura instaurada es voy al médico cuando me duele, ¿no? Claro. O si me sangra algo, ¿no? Pero claro, eso tiene que cambiar, sobre todo por la propia supervivencia de los sistemas sanitarios. El grado de saturación que tienen los sistemas por la enfermedad crónica, que por desgracia se manifiesta sobre todo en las personas a partir de los 65, ¿no? El otro día me hacían una entrevista en un podcast también de Miriam González, que es una política, y hablábamos del sistema sanitario y claro, yo le explicaba, digo, es que en España tenemos la mayor esperanza de vida de Europa, pero una de las peores esperanzas de vida en salud. Es decir, a partir de los 65 años, cada españolito, por estadística, tenemos una o dos enfermedades crónicas. Vale. Y claro, ¿eso qué hace? Pues que tus últimos 30 años de vida no sean maravillosos. Claro. Y conforme va avanzando la edad, pues va a peor, ¿no? Entonces, ¿eso es lo que queremos todos? No. Lo que hay que hacer es un sistema sanitario que en vez de ir a buscar la enfermedad y que se base en que voy cuando me duele algo, genere salud desde que eres joven y desde que eres joven tenga un perfil tuyo y tú lo puedas ir siguiendo aprovechándonos de toda la tecnología para saber cuándo te estás pasando, ¿no? de apretar la máquina y tienes que bajar el nivel de presión y dejar que tu organismo se recupere para que puedas hacerlo. Es como con los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Uno de los mayores peligros que tiene un deportista de alto rendimiento y mucha gente de los que van al gimnasio, de los gym bros, es que entrenan en exceso. Y entonces no dejan que el organismo se pueda recuperar y por lo tanto las cosas les van mal, ¿no? Empiezan a desarrollar muchas veces sintomatologías y enfermedades que dices, ¿cómo puede ser que este tío, ¿no? que va al gimnasio 5 veces a la semana, ¿cómo le puede pasar esto? ¿No? Que tenga diabetes. Pues le pasa por eso, porque es otra forma de agotar las reservas de energía del organismo, ¿no? A través del ejercicio físico externo.
Ujú. Sí, Entonces, se trata de eso, de tener un sistema que nos permita decir, oye, no te pases, regúlate y deja que tu cuerpo se recupere. Si eso fuéramos capaces de hacerlo desde bien jóvenes, te ¿vale? aseguro yo que vivimos todos hasta los 90, los 100, lo que nuestros genes determinen, porque hoy por hoy no hay manera de ampliar eso, por mucho que también hay mucha ciencia ficción ahí y mucha gente que vive de decirte que no te vas a morir y tal, pero viviríamos hasta esos 100 años, pero igual que los vivimos cuando tenemos 30. Ujú. Con buena calidad de vida, claro. Claro, estando bien, en perfectas funcionalidades y muriéndonos simplemente porque de repente ha llegado el día de, te ha salido el calendario y dice, hoy toca morirse. Pues ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no porque haya ese deterioro que cada vez parece inexorable, ¿no? Vale. Y después de todo lo que hemos hablado, entonces, ¿cuál diríamos que es la mejor inversión que podemos hacer en salud? Que digas esto, invertir en esto es salud. Yo te diría que invertir en tener una buena calidad de vida. Es que Ujú. la mejor Sí, inversión en realidad es desinvertir tantas horas en nuestro trabajo que ujú. muchas veces no son necesarias, pero Claro. que las hacemos porque tenemos miedos. Creemos que si no estamos tanto tiempo allí, las cosas no van a salir bien. O que si no ponemos tanto nervio detrás, algo va a funcionar mal. Vale. Entonces, si dejamos de invertir en todo eso y empezamos a invertir más en nuestra recuperación, en darnos espacios para poder Ujú. recuperarnos, esa es la mejor inversión. Vale. Muy bueno. Y para ir cerrando ya, vamos a ir cerrando, con todo lo que sabes ahora, si pudieras volver atrás, cuando estabas empezando en todo este mundo, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Pues mira, el principal consejo sería no trasnochar. Un muy buen consejo. Yo como médico y porque también yo antes decía que era búho, ¿no? Luego he cambiado Ujú. con la edad, ahora ya no sé. Pues yo decía que era búho, era una manera de justificarme, pero yo Ujú. estudiaba de noche, Vale. luego me vinieron las guardias, por lo tanto trabajaba de noche, Sí. cuando no estaba trabajando lo que hacía era salir de noche y al Ujú. final mi sueño siempre ha sido malo en ese sentido, porque no Vale. he descansado las horas suficientes ni de la calidad suficiente. Ujú. Vale. Muy buen consejo. Y y ya si acabamos con estas dos, ¿vale? Sí, Sería un consejo para vivir más y un consejo para vivir mejor. Y puede ser ya alguno de lo que hayamos hablado, ¿eh? claro. A ver, para vivir más, Ujú. el consejo principal es la alimentación. Vale. Si cuidas tu alimentación, vas a estar dándole a tu organismo los nutrientes que necesita para que los telómeros en el DNA no se estropeen mucho. Vale. Y para vivir Vivir mejor. mejor sería fundamentalmente esa capacidad de percibir el mundo en su equilibrio, en la Vale. parte positiva, digamos, y en la parte negativa. Vale. Porque todo nos pasa para algo, ¿no? Si eres capaz de aprender esa lección, caminas por la vida en paz interior brutal. Vale. Y me acabo de acordar que también quería hacerte, porque cuando hablamos de longevidad, hemos hablado de dormir, de deporte, de alimentación, etcétera, etcétera, pero ¿qué hay de esa parte tan humana de sociabilizar? Bueno, no le hemos hablado porque siempre se nos queda, pero Siempre se nos queda algo es en esta fundamental, ecuación. es Ujú. fundamental. O sea, la clave de que España tenga las mayores esperanzas de vida es Ujú. precisamente esa, que somos una población, un país que por cultura vive fuera, en la calle, con los demás. Vale. Vivimos en los bares, en las terracitas, en el tal, con la gente. Eso es lo que nos diferencia de los del norte, que tienen vidas perfectas sobre el papel, ¿no? Pero viven Ujú. aislados en sus cubículos. Claro. Y Sí, sí, al nosotros no, final. nosotros tenemos la familia, lo primero, pero luego toda la red de amigos, todo eso. Y eso es clave. Eso es clave para no morirte, a pesar de que en España ya tenemos muchos casos de ancianos que mueren solos, Ujú. porque están ahí. Y de ancianos que aunque no estén solos, que estén en su familia, se sienten solos. Ujú. Pero Claro. ahí está el problema de las creencias sobre la vejez, ¿no? Yo eso también lo estoy viendo en mi entorno. Si tú, como cuando te haces mayor, crees que la vejez tiene que ser deterioro y decrepitud,
y que tienes que, no quieres adaptarte a lo nuevo que está ocurriendo y tú sumarte a ese río de novedad y quedarte en lo anterior, pues claro, evidentemente te quedas solo. Vale. Porque el mundo va por un lado. Correcto. Y la última, ya de verdad, hemos hablado de pensamiento y creencias, ¿no? Pero ¿qué hay con el tema de la longevidad del propósito? ¿Crees que un propósito te puede ayudar? O sea, si tienes algo que crees que estás en esta vida para ello, o para ayudar, o no sé, tu propósito, ¿crees que eso ayuda a vivir más años y con mejor calidad? Totalmente. Es parte de, mira, yo siempre hablo, bueno, en inglés es que es más sencillo explicarlo porque tienen las palabras concretas, ¿no? Pero bueno, siempre hay, la esperanza de vida, luego está la esperanza de vida saludable, pero hay otra tercera esperanza de vida, que podríamos llamar, que es la espiritual, ¿no? Vale. Esa esperanza de vida espiritual en realidad es la que potencia y multiplica las otras dos. ¿Y por qué las potencia y las multiplica? Pues como tú dices bien, cuando tú tienes un propósito en la vida, es complicado que pienses en que ya te ha tocado morirte. Eso es lo último que piensas. Dices, no, yo tengo que hacer esto antes de morirme, con lo cual no me puedo morir ahora, ¿no? Y si además tienes esa otra parte del propósito, pero tienes esa sociabilidad, ese compartir con los demás tu vida, y luego ese crecimiento interior que te da, pues el tener respiraciones conscientes, el darle tranquilidad a tu organismo, mil cosas, que luego si te gusta, pues puedes hacer meditación trascendental, y cada uno depende de sus creencias también ahí, a nivel religioso, a nivel... Pero si tú esas tres cosas las tienes, vas a potenciar tu longevidad varias veces. Vale, pues nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un auténtico placer. Doctor Pedro Luis González, quien quiera saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte? Es más, si quieres dar también un mensaje final, todo tuyo. De todas formas, dejaré toda la información en la descripción. Sí. Bueno, mira, a ver, la más fácil de comprarme es a través de la página web. Ahí me encuentran en doctor, escrito todo con todas las letras, doctor.pedroluisgonzalez.com. Eso es lo más sencillo porque a partir de ahí ahí tienen ya la forma de hablar conmigo y de preguntarme qué hago o cómo les puedo ayudar o lo que ellos necesiten, ¿no? Fundamentalmente es que sepan que yo me dedico a ayudar a las personas cuando están en estas sintomatologías inespecíficas que tienen un hilo conductor todas, pero que normalmente las intentan arreglar yendo a un endocrino, a un psicólogo, a un no sé qué, todo por separado, que eso es el drama del sistema sanitario actual, que lo ve todo por separado, y también cuando ya te han dicho, oiga, el médico, lo típico, ¿no? Ten cuidado porque tienes prediabetes o te ha salido la tensión alta, tal. Ahí es donde yo, de una forma más eficaz, puedo intervenir, porque revertimos eso e impedimos que llegue a enfermedad. Muy bien. Pues toda aquella persona que esté interesada en hablar con el doctor Pedro Luis González, dejaremos la información abajo. Ha sido un auténtico placer. Pedro, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Así que gracias, familia, por estar un día más ahí. No os olvidéis mirar la descripción del episodio porque siempre dejo sorpresas interesantes y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Gracias.